Tenemos cosas urgentes de averiguar, pero igualmente la rutina de la crema Elodie no se le puede escapar. Hay prioridades. Esta mañana bajamos directamente con la bici del puerto. Vamos más rápido, preguntamos a más gente y no perdemos tiempo esta mañana. You know someone going to Prince Rupert? That's transient. There's Yeah. a couple more down there. What? Someone going to Prince Rupert? No. Hi guys, sorry if I disturb you. Just a quick question. Sorry. You know someone going to Prince Rupert? There is no more ferry going there, so yeah. So we just stop here and we don't know how to get there. If it's good for you, I can give you my number. And se van en una semana ellos y van por allá. Respuesta más que positiva de Peter. Tiene un yacht gigante. También un barco pequeñito nos vale. Igual las dimensiones contan porque tienen que caber las bicis y nosotros. Nos han dicho que en una semana ellos se van por allá. A ver si alguien nos dice para mañana nos montamos ya y nos vamos de Ketchikan, que no puedo más, de hamburguesa, patatas fritas, fish and chips, y nos vamos para Canadá y a ver qué nos ofrece Canadá. There is no sea lion coming here. Not today. Doesn't Not look today. like. Yeah. Sure they're eating something somewhere. Yeah. Yeah. These are all caught. Clean, huh? Yeah. Yeah. You catch it or? No, this gentleman on this gill net. Este parece que es una variación del puerto que nunca hemos ido. Está un poco abandonada, pero igual están barcos y son pescaderos bastante grandes. Pero está bien abandonado aquí. Y tampoco hay alguien adentro para preguntar. Pero si hacemos siempre lo mismo, pues no va a cambiar nada. Hay que hacer algo diferente para que las cosas cambien. Y aquí nunca habíamos venido. También si está muy abandonado, quizás puede estar alguien que vaya hasta ahí. Ah, ya veo un señor allá. Espérate. How are you, sir? You know someone going to Prince Rupert? No. Vale, no todos pueden ser amables, pero tenemos una respuesta. Nos han dicho que no. La otra opción es coger un avión así, como está pasando ahora mismo, pero se van de $2,500 por ahí y tampoco estoy seguro que caen las bicis adentro. Pero ya se va del presupuesto, 2.500, nunca en la vida los vamos a sacar. Pero es esta opción también que se puede plantear. No para nosotros, pero existe esta opción de ir con una avioneta así. How are you? You know someone going to Prince Rupert? Or South of Canada? No. Yeah. There is no more ferry, that's why we asking, yeah. You know someone going to Prince Rupert? You know about any boat going south, like maybe in Prince Rupert in the next few days? No? Nobody? Perfect, have a good day. Bye. Sorry? No, thank you. You too. Yeah, started at Anchorage. Yes, we started there. Hi sir, Hey. how are you? Manuel, nice to meet you. Yeah, Greg. Yeah, Me ha dicho que va a Hyder. ¿Sabes? El que está como más para adentro. okay, El 24 en una semanita también. okay, Sí, okay. entonces tengo el número. Maybe, Okay. you know, if it's okay with the wife, she might say no. I don't know. Yeah, every time when I say yes, she say no.
every time. Oh, what an adventure. Yeah. We never choose the easy way. Hell, well, Never. Por ahora tenemos 2 personas que podría ser que sí. Aún está sujeto a que llamen la aduana porque al final aquí estamos en Estados Unidos y en Prince Rupert es Canadá, entonces hay una historia de aduana que quieren que ver si 2 pasajeros más así tienen que declarar, bueno, una historia que no sabemos muy bien, pero tienen que llamar. Entonces estamos sujetos a esta condición para el primer barco, que él sí es Prince Rupert, y este otro señor con quien acabo de hablar, él no es Prince Rupert, es Hyder, que es otra parte donde igualmente podríamos volver en Canadá, en el territorio, pero si no me equivoco, Hyder es Estados Unidos, entonces ahí sí no hubiera este problema de la aduana, porque no estamos haciendo un cambio de país, pero igual nos dijo el 24, que es dentro de una semanita en todo caso. Parece que nos tenemos que quedar una semana en Ketchikan aún, ¿no? Así que sea como sea, estamos aquí ya para otro rato. El chico este del velero ayer, el francés con quien hablábamos, los dueños argentinos, me dice que al final cambio de planes, que se van a ir para Prince Rupert mañana a final del día, que ha tocado terreno con Alberto, el dueño, y que lo está pensando, que no nos promete nada, pero que está trabajando en ello. Wow, este chico es, ¿no? Es muy simpático de hacer esto, ¿no? Porque este chico al final ha viajado en bicicleta, ha hecho un par de caminos en bicicleta y está convenciendo al dueño del barco. Porque el dueño del barco no está muy a favor de hacer esto. Y entonces lo está convenciendo. A ver qué pasa. Se tenían que ir en una semana, pero han dicho que han cambiado el plan y se van mañana. Las emociones en este tipo de viajes cambian muy rápidamente. En un segundo estás a 1000, el otro segundo estás a 0 de humor y esta es la aventura al final. El chico que nos tiene que hacer saber, hemos averiguado en WhatsApp y está escribiendo. Entonces, hay una espera aquí. Lo sabremos en directo qué va a pasar. Como Puede ser que sí, puede ser que no. Como sea que no. ¿Tú estás confiada? No mucho, la verdad. Desde 1 a 10, ¿cuánto es no? Yo estoy a 70% que no. No soy muy optimista. ¿Las razones? Porque no los vi muy confiados, ¿no? Un poco desconfiados y mucho que se lo querían pensar también. ¿Tú? Bueno, sabremos la respuesta en muy pocos segundos porque está escribiendo. ¿Y tú? Yo creo que 70% que sí. 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 Y si era que no, te lo hacía saber más tarde. Yo creo. En vez han tomado ya de una la decisión y será que sí. Bueno, puede también decir que está en ello o que nos hace saber, no sé. No nos va a escribir para decir. Ay, ya tengo el mensaje. A ver, Ni siquiera quiero ver. a ver. Uf. Ni siquiera lo sabemos nosotros. ¿Qué miro? Ay. Pobrecito está molesto con ellos, entonces. Porque la persona con quien estamos hablando no es el propietario del barco, es como el empleado, ¿no? Digamos que vive con ellos ya desde hace un tiempo. Y me dice, bueno, él ya ha viajado en bicicleta, ¿no? Entonces por eso entiende mucho nuestra situación.
Y aquí me pone que les acaba de volver a preguntar y que la respuesta es negativa, que que lo siente mucho y que está ultra decepcionado por la reacción de ellos, que se han peleado un poco, que en pocas palabras ellos dicen que nunca se sabe con los desconocidos y él esto lo ve ridículo, que en fin es el barco de ellos, entonces ellos tienen la última palabra, ¿no? Y que igual lo va a preguntar en un grupo WhatsApp que tienen allá de gente viajando en veleros, pero se nos acaba de ir una buena esperanza, ¿no? Estoy sin palabras, de verdad. Sí, yo les veía así muy desconfiados, ¿no? No le respondo que si no. ¿Qué le digo? Vamos a preguntar al otro puerto. Sí, estamos un poco desanimados, pero porque al final es la segunda vez que nos ilusionamos de que sí, al final de que no, la primera pareja por el problema que tenían en el barco y ellos, bueno, el chico obviamente si fuese por él pues ya hubiéramos subido, pero como tampoco era el año, se ve que ellos no confían mucho. Y nada, pues estábamos un poco de bajón, pero hay que seguir porque está claro que si nos quedamos sentados en esta banquina no vamos a encontrar a nadie. No nos desanimamos. No. Seguimos, vamos al otro puerto. Y vamos, ven. Me da rabia porque en el mensaje dice desconocidos en el barco, no queremos y tal. Es que ni siquiera intentó conocernos. Es que si nos conocía al menos podía dar un juicio de si aceptarnos o no en su barco. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, tampoco me... Es un poco delicado, pero... Sí, no quiero ser intrusiva, ¿no? Está en su derecho de decir, mira, no me da la gana, punto, ¿no? Pero es verdad que... Pero a veces el chico... Sí, está... Pero a veces el chico tomó el tiempo, se sentó con nosotros, nos quiso conocer, nos tomamos una Coca-Cola con él y después sí, ya puedes dar una opinión. Pero dar una opinión sin conocer la persona, porque al final todos somos desconocidos antes de ser conocidos. Es la lógica. Das un juicio sin conocer, es un poco muy precipitado. Pero sí, cada uno la piensa de una forma y hay que respetar la forma del pensamiento de cada uno. Hay 2 o 3 leones marinos aquí, son gigantes. Wow. Haciendo ruido en el agua, se cree que estoy lanzando peces. Ahora me come la mano, ¿te imaginas? Espera. Se acercó. Ahora me come la mano, te digo yo. Estos van rápidos debajo del agua. ¡Au! ¡Ven! ¡Es grandísimo! ¡Wow! ¡Estaba acá! Acabo de recibir un mensaje en Instagram porque en los posts Facebook que hice había puesto también en nuestro Instagram, pues porque entiendo que la gente quiera ver tu cara, que ver un poco qué estás haciendo o no, ¿no? Y acabo de recibir un mensaje de una persona que está llegando aquí en Ketchikan dentro de unos 10 días, según el viento. Entonces entiendo que están en un velero. Así que, bueno, vamos teniendo 3 personas ahí pendientes dentro de una semana, 10 días. Hay Peter que nos ha dicho, que nos hace saber que es en una semana que vuelve hacia Canadá. Después la otra persona que tiene el yacht, Greg, que también se va el 24, es decir, en una semana también. Y ahora nos acaban de escribir que llegan en 9-10 días, sí, un par de semanitas estarían por aquí. Tenemos varias opciones, pero seguimos buscando para... Sí, porque hemos aprendido la lección, ¿no? Que a veces te ilusionas, te relajas un poco, dejas de buscar, porque alguien puede ser que sí, y al último momento no, y estás como un tonto, así que seguiremos buscando. Viendo aquí los leones marinos, no nos queda otro. Nos han mandado el barco que tienen en foto en WhatsApp y yo de seguro quiero esperar estos 9-10 días que vienen acá porque quiero subir en este. Es un catamarán. Sí. Wow. A mí me da miedo. Brutal. A ver si se ve en cámara. ¿Por qué se ve todo arcobaleno y todo? Por las luces, ¿no? Si conseguimos subir lo veis en la cámara en vivo, no en foto. Mejor. Sí, habrá que esperar 10 días. Todo puede suceder.
o que nosotros encontramos antes a alguien que nos lleve, o que ellos nos digan que no. Las emociones cambian muy rápidamente. Acabo de encontrar algo en el suelo. Entonces cuando yo veo algo en el suelo, pongo el pie encima, me hago la loca y lo agarro. Manuel me vio agarrar algo, pero aún no sabe el qué. Yo acabo de mirar lo que es. Entonces lo voy a mostrar a Manuel. ¿Estás listo? Pero desde tu cara es algo importante que nos va a cambiar todo el... Bueno, tampoco así. ¿Tú qué te esperas? ¿Qué te piensas que puede ser? Yo creo algo de dinero, no más que esto, un ¿Tipo? $10. Como ¿Sí? mucho. Que aún no he visto el dólar como es, pero... Sí, porque aún no hemos tenido ni $1, estamos solo con la tarjeta. Solo eso te ocurre. A lo loco, un ticket que nos manda directamente en Canadá. Esto ya en mis sueños. Ya es muy Lo pequeño. abro. Sí. ¿Qué es? ¿Es un billete? ¿Un billete? $100. Esto es $100. ¿Te das cuenta este papel de mierda? Parece... ¿Es $100 esto? Seguro que es $100 o... Sí, yo los he visto, sé que son así, pero el papel me parece tan mierdita. Parece periódico, ¿no? Es falso, ¿no? No. Es así el papel. Es que aún no lo hemos tenido en la mano. Es que a mí también me hace dudar, de verdad parece... ¿Cómo se llama? No sé, pone copy acá. Sí. ¿Es de verdad? Preguntamos si es de verdad. No voy a ir a preguntar, ¿qué voy a ir a preguntar? ¿Es que vas a comprar directamente con esto después que sabes que ¿Qué quedas problema? muy mal? Claro, además se ponen en la cárcel directo. Bueno, no lo sé. Pregunta, dile, ¿he encontrado esto en el suelo? ¿Es de verdad o es falso? Igual no se lo vas a dar, ¿no? This is not a legal tender. Copy. Ilusionaste para nada. Ya me vi en el restaurante yo comiendo pescado. Is to be used for motion props. ¿Qué es esto, motion props? Guay, yo toda feliz que había encontrado $100. Ya me vi en el restaurante comiendo el cangrejo. Siento que acabo de perder $100. No. Oh no, yo estaba contenta. ¿Estás decepcionado? ¿Ma qué es esto, motion props? Entonces, acabo de buscar en internet qué es esta historia de motion props, allá que pone en el billete. Y de lo que veo, bueno, es algo legal, no es una copia así falsa. Son billetes que usan para las películas, para las series. Y bueno, no sé cómo habrá llegado aquí, pero yo la verdad me había ilusionado. Ya me veía cenando por ahí con este billete de 100, pero no. Es un billete falso, ¿no? Es decir, no tiene ningún valor. Así que nada. Habrá que cenar en el supermercado. Qué bonita charla tuvimos con Guillermo, es un chico ultra interesante, menos mal que lo encontramos y además él nos ayudó a encontrar la pareja que viene en 10 días para llevarnos allá en Prince Rupert, que igualmente seguimos buscando porque en 10 días aquí en Ketchikan no es que hay mucho que hacer. Si encontramos a alguien para ir ahora mismo para Prince Rupert, nosotros muy contentos. Pero si no, ya tenemos una pareja que viene en 10 días para llevarnos para Canadá.